Y vamos a ir a las Escrituras. Y hoy vamos a comenzar una serie, aunque regularmente los que son de casa saben que nosotros predicamos expositivamente y consecutivamente, o sea, predicamos todo un libro, toda una carta, y estuvimos durante el año viendo Primera de Corintios. Pero hoy, como por motivo especial, porque es el mes de la Reforma, vamos a estar hablando por los siguientes domingos acerca de las 5 solas de la Reforma. Así es que vamos a hacer como un paréntesis en nuestras exposiciones para poder tener esta serie temática en las 5 solas de la Reforma. Pero vamos a ir a Segunda de Timoteo, capítulo número 3, y vamos a ver versículos, vamos a ver desde el 15, del 15 al 17. Si me hacen favor también de ponerlo en las pantallas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Hoy vamos a ver una de las 5 solas, que es la sola Escritura. Dice la palabra del Señor: desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están el día de hoy aquí, que estamos juntos para adorarte, para recibir tu palabra también. Te rogamos, Señor, que tu palabra transforme nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos entender tu palabra, creer tu palabra y vivir tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, abre nuestro corazón para que podamos, Señor, recibir tu palabra y también ponerla en práctica. Transforma nuestras mentes, transforma nuestros corazones, Señor, para que, Señor, tú te lleves toda la gloria y toda la honra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les estamos diciendo, octubre es el mes en el que conmemoramos como cristianos protestantes la Reforma Protestante. Y esto es porque ya que el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, conocido yo creo por todos, Martín Lutero era un monje agustino, y él, al ir a las Escrituras y tener la oportunidad de estudiar las Escrituras, se dio cuenta que había prácticas en la iglesia que no eran bíblicas. Entonces él escribe 95 tesis, o sea, 95 escritos que él veía que iban en contra de las Escrituras, o sea, prácticas que la iglesia hacía que iban en contra de las Escrituras. Así es que escribe esas 95 tesis y el 31 de octubre de 1517 él las clava en la catedral de Wittenberg, en Alemania. Ahora, ese no era un grito tan como lo vemos de la Reforma. Él lo que quería era que alguien más leyera esos escritos y llevarlos a un debate académico en el cual pudieran discutir esas verdades de las Escrituras. Y uno de los motivos que provocó que Martín Lutero escribiera estas 95 tesis, una de esas prácticas que iba en contra era la venta de indulgencias. En ese tiempo empezaron a haber edictos de parte del Papa para enseñar que ellos podían vender el perdón de las almas que se encontraban, otra falsa enseñanza, en el purgatorio. Ellos dicen todavía, la Iglesia Católica, que existe el purgatorio, o sea, mueres y hay un lugar donde las almas todavía no van ni abajo ni arriba, pero están en un lugar de penitencia, el purgatorio, donde tienen que purgar todavía
sus males. Eso es falso, eso no lo vamos a encontrar en las Escrituras. Pero ellos empezaron a decir, nosotros vamos a vender indulgencias, o sea, vamos a vender el perdón. Para que si tú tienes un familiar que murió, entonces compras esta indulgencia y así como tú compres esa indulgencia, ellos van a pasar del purgatorio al cielo. O sea, decían, la iglesia tiene la autoridad para hacer eso, imagínense. Que eso es altamente herético, ¿verdad? Entonces, muchas de esas tipos de doctrinas, Martín Lutero dijo, esto no está en las Escrituras, esto está mal, esto está incorrecto. ¿Cómo es posible que la iglesia a la cual yo pertenezco estén enseñando este tipo de cosas? De manera que las 5 solas de la Reforma son 5 frases en latín que podríamos decir que son como un resumen de lo que los reformadores comenzaron a enseñar. Son 5 frases, por ejemplo, sola escritura, que es solamente la escritura, es nuestra autoridad final. Otra es la sola gratia, que es solamente por gracia es que somos salvos. La sola fide es solo por fe. El solus Christus es solamente Cristo salva. Y soli Deo gloria, que es solo a Dios la gloria. Así es que, hermanos, con motivo de la conmemoración de la Reforma Protestante, veremos esas 5 solas a lo largo de las siguientes semanas. Hoy vamos a ver solamente sola escritura. Así es que, unos años después de que Martín Lutero clavara esas 95 tesis en la catedral de Wittenberg, como 4 años después aproximadamente, Martín Lutero fue llevado ante la dieta de Worms. ¿Qué es eso? No era otra cosa más que una asamblea en donde estaban reunidas todas las autoridades del imperio, imagínate. Y llevaron a Lutero para que él se retractara de sus escritos, de por lo menos como 45 escritos de los 95, que querían que se retractara públicamente. ¿Por qué? Porque esto había escalado a términos muy, muy grandes. Por ejemplo, cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis, algo que ayudó mucho fue que unos años antes se había inventado la imprenta. Y eso ayudó a que alguien que tomó esos escritos los leyera, le interesaran y después los empezaran a reproducir masivamente. En ese tiempo era algo así como en nuestros días las redes sociales, ¿verdad? Se hizo viral los escritos de Martín Lutero gracias a la imprenta. Vean cómo la providencia del Señor está actuando siempre para preservar su palabra. Entonces se hizo tan grande estos escritos de Lutero que mucha gente empezó a decir, es verdad, ¿por qué nos enseñan esto que no está en las Escrituras? Porque, abriendo un paréntesis, las Escrituras no estaban traducidas en los idiomas que la gente conocía. Estaban obviamente en sus idiomas originales como el griego, el hebreo, y la iglesia los había traducido al latín. Nadie conocía el latín. De hecho, las misas se daban en latín. Nadie entendía nada. Y aparte la iglesia decía, solamente el magisterio, solamente los maestros en la iglesia son quienes pueden interpretar la Biblia. Pues qué conveniente, ¿no? Y es ahí donde Lutero, siendo un monje y siendo un erudito, conocía los idiomas originales y al poder leer en latín decía, todo esto está incorrecto. ¿Por qué están enseñando todo eso? Y hace 95 tesis para enseñar acerca de lo que estaba enseñando la iglesia erróneamente. Así es que citan a Lutero años después en esa asamblea donde está todo el imperio, porque recuerden, la iglesia no nada más era un poder religioso, sino un poder político y corrupto. Eso tenían un poder impresionante. Así es que llaman a Lutero, a todas las autoridades del imperio, y cuando está ahí en ese juicio le preguntan, ¿usted repudia o no sus libros y las cosas en ellos escritos? Díganos de una vez tajantemente, ¿usted repudia sí o no sus libros y las cosas en ellos escritos? Y Martín Lutero da esta respuesta gloriosa. Dice Lutero, ya que
su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo les daré una, y es esta. Yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia, y Dios que me ayude. Esto que estaba haciendo Lutero era algo muy peligroso. Hermanos, Lutero estaba corriendo el peligro de ser muerto, de ser perseguido y muerto. De hecho, se le persiguió. Si no es porque un rey muy poderoso lo protegió, pero fue perseguido por la iglesia por no retractarse de lo que él encontró en las Escrituras. Y así es como surgió el principio de sola escritura. Lo que Lutero quería decir con eso es que la palabra de Dios debía tener el primer lugar, ya que la iglesia había puesto al magisterio, a la iglesia y a la tradición a la misma par, incluso más arriba todavía que la misma palabra del Señor. Y hoy en día, muchas tradiciones dentro de la iglesia cristiana protestante están a veces tomando un lugar más importante que la misma palabra del Señor. Pero lo que es verdad es que nada puede ser enseñado con tal autoridad como la misma palabra del Señor. Lo único que puede ser enseñado con autoridad, hermanos, es la palabra del Señor. Así es que cuando una tradición o una práctica cristiana que se realiza en la iglesia representa una violación a la palabra de Dios, entonces debe desecharse esa práctica. No estoy diciendo que todas las tradiciones sean malas, no es así. Pero cuando una tradición o práctica o enseñanza va en contra de la palabra, tiene que ser desechada. De manera que la iglesia, hermanos, está para proteger la verdad del evangelio. Primera de Timoteo 3:15 dice Pablo a Timoteo que la iglesia del Dios viviente es la columna y el sostén de la verdad. La iglesia es la columna y el sostén de la verdad. En medio de un mundo relativista que dice todo es relativo, depende de cómo tú lo veas. No hay una verdad absoluta. Lo que para ti está bien, para otro puede estar mal. Lo que para ti está mal, para otro puede estar bien. No importa, porque no hay absolutos. Bueno, es en medio de ese mundo relativista que la palabra del Señor se levanta como la única verdad absoluta. Por eso Pablo dijo a Timoteo: es la iglesia del Dios viviente, la columna y el sostén de la verdad. Si la iglesia no sostiene la verdad y no es columna de la verdad, entonces no habrá quien sostenga la verdad en un mundo relativista. Vivimos en la era de la información. Vivimos en la era donde todo está a un clic, bueno, ya ni siquiera a un clic, a un touch, de encontrar toda la información que tú quieras, que tú desees, buena, mala, correcta, incorrecta, falsa. Cada vez es más difícil a través de los medios determinar qué es verdad y qué no. Cada vez es más difícil. Y ahora con la llegada de la inteligencia artificial, cada vez es más difícil, incluso cada vez es más difícil qué video es
verdad o no, o qué video fue hecho con inteligencia artificial. Todavía podemos darnos cuenta, pero ya es difícil. Ya es difícil saber qué es verdad o no. Yo creo que en unos años va a ser prácticamente imposible detectar qué fue inteligencia artificial o qué sucedió de verdad. Bueno, en medio de esta era, en medio de esta época difícil que estamos viviendo de información, la iglesia debe ser la columna y el sostén de la verdad, porque solo las escrituras contienen la verdad absoluta de quién es Dios. Solamente la escritura tiene la verdad absoluta de quién es Dios. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Hermanos, es la palabra del Señor lo que puede guiar nuestro caminar. Dice: y lumbrera mi camino. Si tú no quieres desviarte en medio de un mundo de, vamos a llamarlo desinformación, porque ya ni siquiera es un mundo informado, es un mundo desinformado. Con tanta información hay más desinformación que información. Hermanos, en medio de ese mundo es la palabra lo único que puede guiar seguramente nuestro camino. Y es ahí donde tenemos que ir siempre a la palabra del Señor. Dice Pablo: toda escritura, versículo 16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En este mundo de información, de redes sociales, de noticieros, de influencers, de predicadores, de tradiciones y hasta emociones que nos dicen qué creer y cómo vivir, hermanos, es ahí donde como iglesia necesitamos ser el sostén y la columna de la verdad. Así que lo que nos dice Pablo, primeramente podemos ver es que la palabra de Dios es inspirada. Pablo dice: toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada, que la traducción al griego más directa sería exhalada por Dios. O sea, la palabra que Dios dio a los escritores humanos, pero que Dios la dio, que Dios la exhaló y que salió de Él, para que estuviéramos seguros que esa palabra que nosotros tenemos es la verdad y es infalible. Dice Pablo: es de Dios, porque es inspirada. Solo la escritura, solo las escrituras, la Biblia, son inspiradas por Dios. Y es por eso que vemos en el Antiguo Testamento que los profetas de Dios, quienes escribieron el Antiguo Testamento, ellos decían: así dice el Señor, porque estaban seguros que es Dios quien había dado esa palabra. Ellos tenían la seguridad y podían decir: así dice el Señor, y es lo que ahora tenemos como la palabra del Señor. Pero, hermanos, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado de los que hoy en día dicen: así dice el Señor, pero Dios no ha dicho nada. Es por eso que hoy tenemos la revelación de Dios escrita. Hoy ya tenemos completa, hermanos, la revelación de Dios escrita. Por eso dice Pedro: tenemos la revelación más segura, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál? La escritura, la que Dios dejó ya escrita, el canon completo de la escritura de Dios. Bueno, esa palabra es infalible, porque el que la dio, el que la exhaló, es infalible. Porque el que la dio es infalible. Es por eso que los profetas y los apóstoles en el Nuevo Testamento
escribieron la palabra seguros de que Dios así había dicho. Es por eso que tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la palabra escrita no fue inventada por hombres, sino que es la revelación por Dios. Dios utilizó hombres comunes, pero cada palabra, cada libro tiene el aliento divino de Dios. Así que alguien que diga, así dice el Señor, o Dios me dijo, ten cuidado. Porque si dices Dios me dijo, estás diciendo que cada palabra que vas a decir es infalible, porque Dios no puede fallar. Qué terrible sería que tú digas Dios me dijo y Dios no dijo nada. Porque estás diciendo es lo que Dios ha exhalado, es lo que Dios ha dado. Así que si esa persona que dice Dios me dijo y no lo ves en las escrituras, cuidado, 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 cuidado. Porque estás diciendo que lo que vas a decir, o ese hombre está diciendo que lo que va a decir es Dios. Y Dios no puede fallar. Y Dios no puede errar. Así que cuando hay un pseudoprofeta que dice Dios me dijo y esa palabra no se cumple, es falso profeta. La Biblia no fue inventada por hombres, fue revelada por Dios mismo. Fue revelada por Dios mismo. Cuando lees la palabra de Dios, estás escuchando a Dios mismo hablar. Estás escuchando a Dios mismo hablar. Es la palabra de Dios. Así como el aliento de una persona demuestra que está viva, la palabra de Dios está viva porque lleva el aliento de Dios. Por eso dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hermano, cuando leas la Biblia, no pienses que estás leyendo un libro antiguo que ya caducó, que fue para cierta época, pero es un libro antiguo que ya no tiene sentido. No, más bien piensa esto. Esto que estoy leyendo es la misma revelación del Dios verdadero. Por lo tanto, debo someterme a ella. Por lo tanto, tú debes someterte a la palabra del Señor. Así es que, si las escrituras son la revelación de Dios, tú debes someterte a ellas. Si las escrituras son la revelación de Dios escrita, tú debes someterte a las escrituras. Así que lo primero que le dice Pablo a Timoteo es que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero también le dice que la palabra es suficiente. La palabra es suficiente. Mira, dice, es inspirada por Dios en el mismo versículo 16, dice, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Pablo dice que es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que necesitamos para conocer a Dios, crecer en la fe y vivir para Él está en su palabra. De manera que enseñamos con la palabra, exhortamos con la palabra, reprendemos con la palabra, corregimos con la palabra, instruimos con la palabra, porque es la palabra lo único que es inspirado y es útil para todo eso. Nuevamente, cuidado con aquellos que te dicen Dios me dijo, pero no te están corrigiendo con la palabra, ni exhortando con la palabra, ni reprendiendo con la palabra, ni corrigiendo, ni instruyendo, ni nada con la palabra.
Es por eso que el principio de sola escritura quiere decir que la palabra del Señor es la autoridad final para todo creyente. No quiere decir que es la única autoridad, está diciendo que es la autoridad final. O sea, todo lo que creemos, oímos. Sí, hermanos, todo lo que creemos como iglesia, todo lo que tú escuchas del pastor, todo lo que tú escuchas de maestros, de predicadores, etcétera, todo tiene que ser filtrado por la palabra del Señor. Todo. De hecho, Juan dice, creo que es en primera de Juan, que dice: no crean a todo espíritu, no crean a todo espíritu, porque no todo espíritu es de Dios. Pero ahí vemos iglesias diciendo: no cuestiones al ungido del Señor. La palabra dice: sí, cuestiónalo. Dice: sí, júzgalo con la palabra, porque no todo espíritu es de Dios. Y ahí hay multitudes siendo engañados con estos pseudo profetas, pseudo apóstoles, pseudo pastores, pseudo iglesias. Hermanos, si yo te estoy diciendo eso, tú deberías estar con tu Biblia juzgando lo que yo estoy diciendo. De manera que lo que enseñamos, enseñamos con la palabra. Lo que exhortamos, exhortamos con la palabra. Si corregimos, corregimos con la palabra. Si instruimos, instruimos con la palabra. Por eso Pablo le dice: porque es la palabra la exhalación de Dios, la inspiración de Dios para todo lo que necesitamos como creyentes. Por eso Pablo, un versículo antes, le dijo a Timoteo: desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, y esas te pueden dar la sabiduría para llevarte a la salvación. ¿Quieres conocer a Dios? Ve a las escrituras. ¿Quieres saber cómo Dios se revela en Cristo? Ve a las escrituras. ¿Quieres conocer la salvación a través de Cristo? Ve a las escrituras. Y sabiendo que es toda la escritura inspirada por Dios, y es la palabra de Dios, y es útil para la salvación y para nuestra madurez espiritual. Es por eso, hermanos, que ustedes saben que en esta iglesia predicamos expositivamente y consecutivamente. O sea, predicamos todo un libro, toda una carta. Queremos predicar toda la Biblia porque creemos que toda la Biblia es la palabra del Señor inspirada por Dios. Y cuando vamos a nuestro texto, cuando estamos viendo que estamos predicando expositivamente, vamos al texto y leemos el texto y explicamos el texto y aplicamos el texto, hermanos, porque es la Biblia la autoridad, no es el pastor. Y si llegamos a hacer una ilustración o llegamos a contar alguna anécdota, siempre va a ser para ilustrar el texto, no para contar chistes. No para hablar del pastor, no para hablar del predicador, para ilustrar el texto. Porque, hermanos, el predicador no tiene ninguna autoridad. Es el texto. Es la escritura predicada y expuesta fielmente. Porque toda escritura es inspirada por Dios. Y es lo único que nos va a servir para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para conocer a Cristo, para ser salvos verdaderamente. Así que nada le falta. Hermanos, a la escritura nada le falta. Nada le falta para hacernos sabios, para ser salvos. Porque Cristo es nuestra sabiduría, cantábamos ahorita. Y aquí está en la escritura. No necesitamos nuevas visiones, nuevos profetas ni mensajes extrabíblicos. Así que si quieres oír a Dios hablar, abre tu Biblia. Como dijo John Piper, dice: si quieres oír audiblemente la voz de Dios,
lee la Biblia en voz alta. Si quieres oír audiblemente la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Yo no sé por qué hay gente que dice que ha escuchado audiblemente la voz de Dios. De verdad, no hubiera vivido para contarlo. Hermanos, es por eso que tenemos la revelación escrita. Pero a veces somos flojos. No queremos ir a escudriñar las escrituras. No queremos conocerlas y darnos a la tarea de estudiarlas concienzudamente. No, mejor que alguien me diga que Dios le dijo algo que me lo tenía que decir a mí para que yo entienda. Flojo. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y eso quiere decir que las escrituras tienen el poder suficiente para transformar un corazón, restaurar una vida, sanar un matrimonio, levantar una iglesia, etc. Si la Biblia, si la palabra del Señor es suficiente, hermano, conócela, créela, pero sobre todo vívela. Si la palabra del Señor es suficiente, hay que conocerla, hay que creerla, pero sobre todo hay que vivirla. Y claro que el Señor nos ha dado maestros, nos ha dado pastores para que nos enseñen la palabra, pero ojo, para que nos enseñen la palabra que ya está escrita. Finalmente, un pastor, un maestro puede estar equivocado, pero tú serás responsable por ser engañado. Un pastor, un maestro, un predicador puede estar equivocado, pero tú serás responsable ante Dios de ser engañado. Por eso aquí está la palabra. Y luego algo bien interesante, porque Pablo nos dice en el versículo 17 que el hecho de que la palabra sea inspirada y que sea lo necesario que debemos conocer para ser enseñados, reprendidos, corregidos, instruidos en justicia. El fin de eso es que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué necesitas? La palabra del Señor para ser equipado para toda buena obra, para ser perfeccionado. ¿Qué necesitamos? Ir a la palabra. El fin de la palabra de Dios es, claro, salvarnos, que conozcamos a Dios y equiparnos. ¿Quieres ser perfeccionado? Tú necesitas la palabra de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Ve a la palabra de Dios. Pero hay muchos que dicen, yo quiero conocer la voluntad de Dios, a ver si un profeta me dice cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para tu vida es que conozcas al Señor y seas transformado a su propia imagen. Y para eso tienes la palabra. Por eso dice Pablo a los romanos que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Y por eso Jesús le dijo a los fariseos, ahí están las palabras, ahí está la palabra del Señor, ahí están las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. O sea, ellos no querían ir sinceramente a las escrituras para conocer a Cristo. Necesitas conocer a Cristo, necesitas conocer su palabra. Necesitas conocer la palabra. En el final de esta era, de este tiempo, en el final de los tiempos, tú no serás juzgado por haber sido engañado o no.
Tú no vas a ser justificado diciéndote, ay, pues es que sí es cierto, te engañaron. No, hombre, pásale, no te preocupes. Te van a decir, ni modo, fuiste engañado. ¿Por qué? Por no conocer la palabra del Señor. Ay, es que yo tropecé porque yo no sabía. Ni modo. Por ignorante. Y es la palabra, hermanos, nuestra autoridad final. Jesús mismo nos enseñó eso. Cuando fue tentado en el desierto, ¿recuerdan? Fue tentado por Satanás. Su respuesta siempre fue la misma: escrito está. Mismo Jesús se sometió a la autoridad de la palabra escrita y siempre fue escrito está. Jesús, el Hijo de Dios, no apeló a sus sentimientos, no apeló a sus experiencias, no apeló ni siquiera a su autoridad, aunque la tenía. Pero él apeló directamente a las Escrituras. Jesús sometió su vida, su ministerio, a la palabra escrita. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? ¿Cuánto más, hermanos, nosotros debemos someternos a la palabra escrita? Pero hoy nos encanta decir, yo vi, yo oí, yo sentí, en lugar de ir a las Escrituras. Y es que, hermano, es que las experiencias personales son subjetivas. Son subjetivas. Yo pude haber sentido algo y haber visto algo. ¿Qué fue? No sé. Ve a la Escritura. Aquí está la palabra objetiva. Aquí está la revelación objetiva de Dios. Así que no podemos hacer una doctrina de lo que sentí, vi, oí. Las doctrinas las hacemos directamente de las Escrituras. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Escrito está, deberíamos decir. Escrito está. Así que si Jesús mismo sometió su vida y ministerio a la palabra escrita, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Cuando tengas que tomar decisiones, cuando escuches un mensaje, cuando escuches una enseñanza, pregúntate, ¿está escrito en la palabra? ¿Lo enseña realmente la Biblia? Porque la palabra no debe adaptarse a nosotros. Nosotros nos sometemos a la palabra. Nosotros no juzgamos la palabra nos juzga a nosotros. La palabra juzga la enseñanza, juzga al predicador, juzga. Está escrito en la palabra. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos los bereanos? El mismo Pablo predicándoles y dice el libro de los Hechos que los bereanos eran más nobles porque ellos estaban viendo con las Escrituras y lo que les predicaban era verdad. No dice eran más arrogantes por cuestionar al ungido del Señor. Dice eran más nobles porque con la palabra ellos estaban viendo que lo que les dijeran era verdad. Wow. Wow. La palabra nos dice nobles, a los que vamos a las Escrituras y buscamos que sea verdad lo que se nos está enseñando. No arrogantes, no orgullosos, son más nobles y más humildes. ¿Por qué? Porque queremos someternos al Dios verdadero revelado en la palabra. No a un hombre, no a un pastor, no a una iglesia, no a una denominación, a la palabra del Señor. ¿Por qué? Finalmente, porque podemos ver que la palabra de Dios transforma vidas. Hermanos, ahí donde la palabra se predica, ahí donde la palabra se obedece, ahí hay vida y hay libertad. Donde la palabra es abandonada, ahí hay confusión. Hay prácticas raras, extrañas. ¿Por qué? Porque se alejan de la palabra del Señor. Hay error, hay oscuridad. El profeta Amós dijo
He aquí vienen días, dice el Señor, ¿ves? Dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Porque no hay un avivamiento verdadero sin un regreso profundo a la palabra del Señor. Por más que digan, esa iglesia está bien avivada porque se caen y se levantan y lloran y gritan y todo lo que hay, pero si no hay palabra, no es un avivamiento genuino. El avivamiento es regresar a la palabra del Señor. Es lo que el Señor siempre ha deseado. Es un deseo de regresar a la palabra del Señor, la que nos transforme, guíe. Si no vivimos la palabra, es mentira todas tus experiencias místicas. Si no estás viviendo la palabra del Señor y no estás obedeciendo a la palabra del Señor, ¿dónde está el cambio? El Señor hace el cambio a través de la palabra del Señor cuando se vive y se aplica en nuestras vidas. Si no, no tiene sentido. La iglesia no necesita más entretenimiento. La iglesia necesita más escritura. No necesita más motivación. Necesita más predicación fiel de la palabra. No necesita más show en el altar. No necesita que los predicadores entren en motocicletas en el altar. Sin pisar callos. La iglesia necesita la palabra del Señor fielmente expuesta, porque es la revelación de Dios. Porque es la revelación de Dios. Tristemente, muchas iglesias están vacunando a sus oyentes contra el evangelio porque les están dando todo el tiempo dosis de emocionalismo. Y cuando llegan a una iglesia que se predica el evangelio, dicen, ay, no estuvo Dios porque no sentí nada. ¿Cómo? Si la iglesia, si se está predicando el evangelio. ¿Cómo? Y parece ser que nuestro indicador de si estuvo la presencia de Dios o no en la iglesia es si lloré, si no lloré, si me caí, si no me caí, si sentí, si no sentí. Ese no es el indicador. El indicador es cuando se predica fielmente la palabra y tú sales y vives la palabra. Cuando se predica el evangelio y vives el evangelio. No es si llega más gente, es si se está predicando fielmente. No es si llora más gente, es si se está predicando fielmente. Porque la palabra dice que es suficiente, porque es inspirada por Dios y porque es lo que necesitamos para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, porque es lo que va a hacer que tú seas equipado para toda buena obra. ¿Qué? La palabra. Para que tú seas equipado para toda buena obra. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Así que, hermano, que ya eres creyente, si realmente crees que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, tú debes someterte a la palabra del Señor. Debes someterte a la palabra del Señor y debes tomar la palabra como el filtro de todo lo que haces, sientes y crees.
Puedes tener buenas experiencias personales, está bien, pero necesitas someterlas a la palabra del Señor, si realmente es el Señor o no. Y lo importante es lo que crees y cómo lo vives. Es la palabra del Señor, nuestra autoridad final. Pero tal vez tú eres alguien que estás explorando la fe apenas. Tal vez estás visitando la iglesia de vez en cuando. O es la primera vez, o la segunda, o la tercera, o algunas veces estás viniendo, estás explorando la fe, quieres conocer un poco más. Déjame decirte que solo en Cristo encontrarás la verdad. Y esa verdad está en las Escrituras. Vas a ir al mundo y vas a encontrar 1000 cosas, 1000 ideas, filosofías humanas, ideologías, pero puedes ir a las Escrituras y considerar las Escrituras. Ve y léelas. Ve ahí y conoce a Dios y conoce su verdad eterna. Ahí mismo Pablo le dijo a Timoteo: desde la niñez has sabido las Escrituras, le dice a Timoteo, pero le dice algo bien interesante: las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En Juan 5, 39 y 40, para terminar, Pablo les dice a los fariseos: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Dice, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Amigo, es en las Escrituras en que puedes encontrar la verdad y la vida eterna, pero tú necesitas venir a Cristo. Ve a las Escrituras y cuando encuentres la verdad, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No encontrarás una verdad absoluta en ningún lado. Ve a las Escrituras. Ve a Cristo. Y te darás cuenta que solamente Él tiene palabras de vida eterna. No encontrarás la verdad en ningún otro lado. No encontrarás la verdad en ningún otro lado. Solo Cristo salva. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta noche. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu verdad infalible. Gracias porque tú, Señor, nos dejaste las Escrituras para que pudiéramos conocerte, amarte, para que podamos creer, porque es tu palabra, es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Que todo lo que hagamos como iglesia, Señor, sea dictado por tu palabra, sea guiado por tu palabra, Señor. Quita todo orgullo en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a someternos a la autoridad de tu palabra. Ayúdanos a someternos, Señor, a la verdad de tu palabra. Cuando queramos enseñar nuestras propias ideas, Señor, ayúdanos a someternos a la verdad de tu palabra. Ayúdanos a predicar fielmente, a hablar lo que tu palabra dice, pero a callar, Señor, en donde tú has callado.
Señor, que tu palabra traiga esos corazones endurecidos. Que tu Espíritu Santo redarguya a aquellos que no han venido a la verdad, que están envanecidos en sus necios razonamientos, Señor. Señor, que la espada de tu palabra, que es viva y es eficaz, corte todo pensamiento, Señor, incorrecto, que penetre en lo más profundo de los corazones, del entendimiento, y seas tú glorificado y exaltado, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia centrada en el Evangelio, Señor. Que proclamamos la verdad con fidelidad de tal manera, Señor, que los pecadores puedan venir a la fe y al arrepentimiento y haya conversiones genuinas, Señor. No de labios para afuera, sino conversiones genuinas. Sean atraídos y convencidos a través de la verdad de tu palabra, Señor. Gracias por cada miembro de esta iglesia, Señor, y gracias por aquellos que nos visitan. Que tu palabra, Señor, les edifique, les transforme, les consuele, les exhorte, Señor. Y a todos nos convenza, Señor, de arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Cristo, porque tú eres la verdad. Amén y amén.